ya estamos en este vídeo en el que quiero enseñarte cómo vamos a trabajar con la rueda abdominal. Ahora es uno de los ejercicios que está muy de moda en los gimnasios y lo vas a encontrar muy a menudo, pero hoy quiero que veas qué progresiones existen para poder llevarlo a cabo correctamente y cómo deberías de comenzar y luego ir progresando paso a paso para no crear una excesiva tensión a nivel de zona lumbar, ¿vale? Primero de todo, vamos a comenzar diciendo que este ejercicio trabaja mucho toda la estructura central del cuerpo, entonces eso va a permitir que luego puedas tener una transferencia más correcta hacia un gesto motriz, es decir, un deporte que hagas, ya bien sea golpear, levantar una barra, etc., ¿vale? Entonces es mucho más interesante que un ejercicio de abdominal más aislado, como pueda ser un crunch o un sit-up. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedes llevarlo o cómo puedes empezar con él poco a poco. Primero, posicionas las puntas rectas y desde aquí es importante mantener una referencia y es la cadera. Y desde aquí fortalecer todo el abdomen, es como si quisieras apretar todo el núcleo corporal y desde aquí posicionas las rodillas en el suelo. Como primer punto de partida yo te aconsejo comenzar desde aquí. Entonces, simplemente lleva la cadera hacia adelante porque esto es uno de los primeros errores que se suele cometer con el rodillo. Y es que cuando empiezas a trabajar, mucha gente suele comenzar llevando los brazos lo primero y manteniendo la cadera atrás, aquí. Entonces, esto es un error porque no estamos trabajando toda la zona media. Para que eso suceda, es necesario que el primer paso, la cadera, se desplace hacia adelante. Muy bien, posición neutra de la cadera, como hemos quedado, ni en anteversión ni en retroversión excesiva, sino a nivel neutro. Y desde ahí desplazamos ligeramente los brazos hasta donde yo encuentre que esa tensión ya es suficiente, puedo soportarla y puedo controlarla, porque eso es lo más importante, que puedas controlar el movimiento. Y desde aquí recoges atrás. Si ves que esa tensión no es suficiente, puedes ir poco a poco añadiendo recorrido. Vale. Otro punto que encuentro interesante, que yo suelo trabajar mucho, y es siempre ponerte un pequeño tope de referencia. Es decir, un pequeño disco será más que suficiente para que poco a poco tú vayas alargando ese rango de movimiento y poco a poco vayas extendiendo más la cadera, creando más tensión. ¿Por qué esto? Porque en el movimiento de la rueda no depende única y exclusivamente de la tensión a nivel de núcleo corporal, que sí es cierto que se crea, pero uno de los factores limitantes que nos podemos encontrar es la movilidad de hombros, es decir, la movilidad de toda la cintura escapular. ¿Y por qué esto? Porque cuando llegas a un rango de movimiento más amplio, se genera mucha tensión también en la zona de los hombros. Y desde aquí, cuando llegas abajo, voy a hacer un pequeño ejemplo. Cuando estamos en esta posición, los hombros no están estirados, pero a medida que vamos bajando, bien, se van estirando. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la gente que tiene una movilidad reducida en el rango de movimiento de los brazos, de la extensión del brazo, pues entonces va a tener una limitación. ¿Y qué va a suceder aquí? Pues que se va a crear una tensión excesiva a nivel lumbar porque la movilidad escapular está más restringida. Estás queriendo llegar a un rango de movimiento que realmente está comprometiendo la estabilidad central porque tu movilidad está reducida en el miembro superior, sobre todo a nivel de cintura escapular. Que eso es otro de los vídeos que vamos a ver un poco más adelante y que te aconsejo que también trabajes, porque al final sí que todo está conectado y tiene que haber una sinergia entre ambas, y la movilidad de la zona superior va a limitar este rango de movimiento y va a crear una sobrecarga a nivel lumbar excesiva, que es innecesaria
y que va a ser más contraproducente que producente. Entonces, para eso, ¿qué te aconsejo? Que con el disco lo pongas adelante y desde aquí, poco a poco, vayas tomando referencia. Si encuentras que aquí estás cómodo, empiezas aquí el primer día, a medida que vayan pasando las semanas, ves alargando ligeramente, pon el disco más lejos. Desde aquí voy abajo, aguanto y subo. La idea no es que llegues a apoyarte en el disco, porque ahí estás quitando parte de la tensión que puedas generar en la sinergia de todos los grupos musculares, del núcleo corporal y también del hombro y de los brazos, porque al final esa tensión también se genera a nivel superior y te vas a dar cuenta que a medida que vayas ampliando rango vas a notar más sobrecarga en los tríceps, estiramiento dorsal y puedes notar una carga excesiva en el miembro superior y no tanto en el core. Entonces, por eso te aconsejo que poco a poco vayas ganando rango de movilidad y vayas poniendo cada vez el disco un poco más lejos. Ahí. Voy. Bien. Otro punto que también te aconsejo es, a medida que vayas encontrándote más cómodo, más cómoda, es que aguantes de manera isométrica en el punto de longitud máxima, porque eso va a permitir que esa tensión que estás generando, o mejor dicho, vas a permitir tener un control sobre la tensión que estás generando y al final eso va a hacer que tu trabajo en la zona media sea mucho más estable. Una vez que ya hayas, mi consejo aquí es que una vez que ya hayas recorrido el rango de movimiento entero y puedas llegar a una profundidad máxima, aquí, y subir sin crear ninguna tensión a nivel lumbar y que notes que la zona media trabaja de manera sostenida, entonces el siguiente paso sería ya levantar las rodillas. Comienza levantándolas, pero a medida que vayas llegando al final, apóyalas para subir. Cuando las rodillas están apoyadas, quitas mucha tensión, entonces trabajarás primero de manera excéntrica, que ahí es donde puedes soportar más carga mecánica, y luego al recoger apoya las rodillas. ¿Cómo es? Pues vamos a quitar el disco para verlo. Fíjate, desde aquí levanto las rodillas, voy 1, 2 y recojo. Otra vez 1, 2 y recojo. Vale. Otro punto importante son las muñecas. Las muñecas no tienen que quedar flexionadas. En el momento en que tú notes que hay una flexión máxima y trabajas aquí, vas a notar que a medida que vayas haciendo repeticiones en esta posición, vas a ir creando una sobrecarga innecesaria. Para eso es muy importante mantener las muñecas en posición neutra. Es decir, tienes que hacer fuerza y sostenerla aquí. Vale, y ahora ya como tercero y último paso, a medida que te vayas encontrando más cómodo, bajando en la fase excéntrica sin apoyar las rodillas y llegando al final del movimiento y sostenido de manera isométrica sin las rodillas apoyadas, entonces es el momento ya de recoger. De ahí subiríamos 1, 2, abajo, otra vez, abajo. Muy bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te guste, pruébalo, ponlo en práctica y a medida que vayas avanzando irás generando cada vez más tensión. Así que nada, espero que te haya servido de ayuda y si te gusta el vídeo te pediría una manita arriba. Venga, gracias.